Han transcurrido ya algunas horas de nuestro día de reposo, del Santo Sábado, y nos congregamos en el templo para adorar a Dios. Y en estos momentos vamos a dar inicio al repaso de nuestra lección general. El tópico de la lección, el título de la lección fue Viendo al Invisible. Bienvenidos, hermanos, a esta emisión especial y central de tu programa Reflexiones de la Biblia. Viendo al invisible. Esta es una declaración que pudiésemos decir es contrastante, es absurda, es utópica. ¿Cómo puedo yo ver a lo que no se ve? ¿Cómo puedo ver lo invisible? Esto es absurdo, pero el versículo de memoria así nos lo presenta. Hablando de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Durante toda esta semana hemos venido analizando la manera como el cristiano debe afrontar las situaciones que la vida le ofrece. Acá nosotros no tenemos muchas elecciones. No hay forma de decir, me voy a cierto país para huir de la enfermedad, o me desplazaré a otro para evitar un accidente, o me han dicho que en cierto país el pecado no lo dejan entrar. Ojalá y esto fuese así, ¿verdad? La realidad es una sola. No importa el sitio donde nosotros nos encontremos, ciertamente tendremos los desafíos. Y el desafío mayor es que tenemos un enemigo que constantemente nos vive asediando. Ese es realmente nuestro desafío mayor. Si Satanás no existiese, por supuesto no existiese ni el pecado, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte, ni ninguna de estas aflicciones que tanto daño y tanta tristeza ocasionan a nuestra vida. En cierta ocasión, un papá le regaló a su hija un castillo. En ese castillo se encontraba todo lo inimaginable. En ese regalo, en ese don, el padre actuó de una manera extravagante. A veces nosotros hemos llegado a pensar que lo que Dios nos da es muy poco frente a lo que nosotros le pedimos. A veces podemos cuestionar a Dios y pudiésemos decir, como el autor de la lección, si en verdad Dios a mí me amara, me diera tal cosa. El problema reside es en nosotros. Yo tengo 2 hijas y creo que ustedes pueden tener, los que tienen hijos, recordarán que a veces nuestros hijos nos piden cosas. Ellos creen que las peticiones que están realizando son la mejor. Ellos creen que si nosotros les damos esos regalos, serían felices. Pero en la experiencia que nosotros tenemos, decimos, hijo, esto no te conviene. El hijo no entiende. Así ocurre también en nuestra relación con Dios. Le pedimos cosas. A veces le pedimos más de lo que inclusive nosotros realmente esperamos. Pero Dios no escatimó. Dios es un Padre que hizo un regalo extravagante. La Biblia nos dice que quien no escatimó ni a su propio Hijo con tal de salvarnos, ¿tú te imaginas ese regalo extravagante que hizo Dios por nosotros? Ese regalo demuestra la generosidad absoluta que tiene Dios para cada uno de los hijos que tiene aquí en la tierra. A veces también pudiésemos pensar que hay cosas que a mí me gustan. Entonces, como esas cosas a mí me gustan y yo quiero pedírselas a Dios, como a mí me gustan, a Dios le debe gustar, porque si Dios me ama a mí, pues Él debe darme el bienestar. Pero nos olvidamos que hay cosas que no son buenas. Un muchacho que es loco, un muchacho que no tiene control, no tiene dominio propio y quiere exhibirse, y su padre, considerando que sería un acto de amor, entregarle un auto de carrera, de esos que arrancan y llegan a 100 kilómetros por hora en cuestión de fracciones de segundo, en manos de ese muchacho es casi un ataúd ambulante. El padre, si dice amar a su hijo y conoce a su hijo, que sabe cuál es su temperamento, cuál es su forma de ser, por amor al hijo,
no le entrega eso que el Hijo desea, porque sabe que será candidato a la muerte, lo está conduciendo inexorablemente al sepulcro. Dios, que es un Padre infinitamente superior, Él sabe perfectamente lo que a nosotros más nos conviene. Por eso, querido, no debemos desconfiar porque no recibimos de parte de Dios aquello que supuestamente tanto le estamos pidiendo. A veces hemos hecho ayuno y oración por algo y resulta que Dios no nos lo da. Como Dios no nos lo da, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desanimar. Es más, decimos, Señor, yo estoy orando de acuerdo a como tú nos enseñaste a nosotros. Estoy orando en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón las cosas no me salen si yo estoy haciendo mi oración? Colocando a Jesús como un garante. Él me dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo daré. Aquí, Señor, Cristo dijo todo, y todo, perdóname, pero todo es todo. Bueno, resulta que el mismo apóstol Pablo más adelante dice, nosotros pedimos, pero no todo nos conviene. Es verdad, no todo nos conviene. ¿Por qué nosotros debemos pedir en el nombre de Jesús? En primer lugar, porque el nombre es un atributo del carácter de la persona que lo posee. El nombre demuestra o explica algo del carácter de la persona que lo posee. En el caso de Jesús, el nombre Jesús directamente no es un nombre como el que tú y yo tenemos. Más bien es un título. Y el título de esa palabra Jesús es Salvador. Entonces, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, podemos, o mejor, lo que estamos diciendo es, ese título de Salvador, que por favor se ponga en ejecución. Esto que yo estoy pidiendo debe ser conducente a la salvación, no a la perdición. Por eso, si tú oras en el nombre de Jesús, debes tener claro que la respuesta que Jesús te dé es conducente a la salvación, no a darte el gusto a ti por darte el gusto. En ese marco de referencia entonces nos encontramos con algo muy interesante. Si yo le pido a Dios, Señor, otórgame un trabajo porque me despidieron del anterior, esa oración será respondida siempre y cuando el trabajo que Dios te vaya a otorgar sea un trabajo que te conduzca o que propicie un crecimiento para tu salvación. De lo contrario, Dios no lo hará. ¿Por qué? Porque Dios no envió a Jesús a perder a nadie. La misión de Jesús aquí en la tierra no fue para darnos caprichitos, para satisfacer algún caprichito que nosotros tuviésemos. La misión de Cristo al venir aquí a la tierra fue para salvarnos. Aquí en la tierra no vamos a recibir los juguetitos, no vamos a recibir los grandes regalos. La mayor dádiva que vamos a recibir estando aquí en la tierra será la continuidad en la vida. Y por eso se llama la vida eterna, porque tu vida en estos momentos ya forma parte de la vida eterna. La razón, si tú mueres hoy, estos años de vida ya están computados como formando parte de la vida que continuará en Cristo Jesús. Pero cuando entremos ahora sí en la propia vida eterna, cuando ya no haya enfermedad, pecado, ni muerte, ni nada por el estilo, allá sí vamos a recibir todos los juguetitos, porque ya Dios logró salvarnos. Ya hizo lo que Él quería y era salvarnos. Los juguetitos vendrán por añadidura. Por eso creo yo que en algún momento dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Jesús, y las demás cosas. ¿Cuáles serán esas demás cosas? Tú las puedes saber, pero yo me imagino que son casa, carro o todo lo que querramos pedirle, vendrán por añadidura. No necesariamente las recibiremos aquí en esta tierra, podemos recibirla en la otra orilla del tiempo, pero cuando oramos en el nombre de Jesús, ciertamente hay absoluta seguridad que todo lo que nosotros pidiésemos conducente a la salvación, Dios nos lo dará en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros no logramos entender.
Si Cristo vino y dio su vida por nosotros, esa muerte de Jesús a nosotros nos limpió, pagó el precio de nuestro pecado. Pero ¿qué hubiese pasado si Cristo se queda reposando por la eternidad en la tumba? Nada hubiese significado su sacrificio. Por ello, la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es tan vital como lo fue su nacimiento, como lo fue su ministerio aquí en la tierra, como lo fue su muerte. Sin resurrección, nada de lo anterior hubiese tenido sentido. Pero ¿por qué la resurrección es tan importante dentro del contexto de nuestra salvación? Porque es que la muerte es el peor enemigo del hombre. Hemos sepultado a seres queridos, a los cuales terrenalmente no los volveremos a ver nunca más mientras yo tenga vida. Nunca los volveré a ver. Como la muerte es el peor enemigo del hombre, y si el hombre muere no tiene potestad en sí mismo para resucitar, ahora viene Jesús. Al morir, paga nuestros pecados. Hace la propiciación por nuestros pecados. Pero al resucitar, Él recibe un poder de aplicar eso que Él mismo hizo en resucitarse a sí mismo, porque hay varios pasajes en el texto bíblico que nos sugieren que Cristo se pudo haber resucitado por sí mismo. Uno de esos pasajes los encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero como Él no vino a hacer su voluntad, y como Cristo no vino a utilizar sus atributos divinos en su propio beneficio, todo eso lo dejó que el Padre lo realizara. Por eso otros pasajes bíblicos te van a indicar que Jesús fue resucitado por el poder del Padre. Entonces, cuando Cristo es resucitado, Él recibe el poder de resucitar a todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Ahora sí tiene sentido que nosotros pidamos en el nombre de Jesús también, porque todo lo que sea conducente a la salvación, si estamos vivos, nos prepara para la vida eterna. Y si morimos, las obras buenas que hicimos pensando en que Cristo vendrá y pensando en la resurrección de Cristo van a tener sentido. Queridos, la resurrección es una de las esperanzas más grandes que nosotros tenemos. ¿Hay evidencias de la resurrección? Yo creo que sí hay una evidencia y te la voy a plantear. Evalúala. No tienes que creerla, pero evalúala. ¿Cuál es esa evidencia? El sueño. Cuando tú te duermes, tú te mueres. Llega un momento en que tú estás muerto literalmente. No es que tu corazón deje de bombear, no es que tu cerebro se apague, se desenchufe. Lo que sí ocurre es que tu conciencia queda completamente en un estado absoluto de inconsciencia. Tú no sabes nada. En ese momento, tú y yo estamos muertos. No existe ser humano en el mundo entero, sea musulmán, sea hinduista, sea budista. No importa. Todos los seres humanos duermen y todos los seres humanos experimentan exactamente eso. Se quedan inconscientes cuando están en un sueño profundo. Cuando uno está en ese sueño profundo, uno no tiene conciencia de que está vivo. ¿Qué hace Dios? Nos permite despertarnos. Pues ese despertar es el equivalente a la resurrección y todos los días nosotros tenemos esa evidencia, todos los días. Por eso la resurrección es vital dentro del plan de la salvación. La resurrección de Jesús es para nosotros la respuesta a nuestra impotencia. Cristo tiene poder en sí mismo para aplicar ese poder en nosotros. Ahora bien, aunque yo tengo la certeza de que Cristo vendrá, aunque tengo la certeza de que mis pecados han sido perdonados y que seguirán siendo perdonados, si yo peco hoy, yo me arrepiento porque soy obediente a la obra del Espíritu Santo. No quiero enseñar en estos momentos de que cuando un cristiano acepta a Cristo, ya no peca. Esa es una mala interpretación del texto. Lo que está enseñando el apóstol es que no hay gusto por el pecado. Ya no tiene el cristiano el deseo consciente de pecar. No le atrae el pecar porque ahora teme a Dios. Pero su naturaleza sigue siendo débil,
sigue siendo imperfecta y esa naturaleza débil, imperfecta, es la que le hace una mala pasada. Y conociendo Dios que la naturaleza nuestra es imperfecta y es débil, Él sabe que vamos a pecar. Él lo sabe, pero también conoce que ese pecado no es porque yo lo desee hacer como lo hacía antes de conocer a los caminos de Dios. Es porque mi naturaleza me hace una mala pasada. Por eso, si alguno de ustedes peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesús. Él es nuestro intercesor. Pero a pesar de que sabemos que Cristo vendrá, a pesar de que sabemos que Cristo resucitó y a pesar de que sabemos que nuestros pecados obtienen perdón por parte de nuestro Dios, ¿cuántas veces nosotros hemos entrado en el terreno de la ansiedad? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por algo? Y hablando de preocupación, analicemos brevemente el significado de la palabra preocupación. Es una palabra compuesta del prefijo pre y ocupación. Es decir, yo me estoy ocupando antes de que ocurra algo. ¿Eso no es lo que nos pasa a nosotros? Que nos imaginamos unas escenas, nos hacemos unas películas en nuestra mente pensando que esto es lo que puede pasar y nos preocupamos, nos ocupamos antes de que ocurra esto. Jesús no dice, preocupaos por vuestra salvación. Así no dice el texto. Porque ¿para qué me voy a preocupar de algo que ya es una realidad? Entonces, lo que el apóstol Pablo, inspirado por Jesús, dice es, ocupaos de vuestra salvación. Ahora sí. Y cuando yo me ocupo, estoy haciendo algo que es conducente a obtener un logro, un premio. Y en este caso, yo no me preocupo por la salvación. Yo me ocupo de mi salvación. Y frente a la ansiedad derivada de la pérdida de un trabajo, frente a la enfermedad, es que nosotros los seres humanos tenemos algunas situaciones que realmente nos ponen muy ansiosos. Cuando nosotros estamos sin trabajo y estamos mirando, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué haré? No tengo trabajo. Te pones las manos en la cabeza, ves a tu familia pasando necesidad, te preocupas, olvidándote lo que en Mateo capítulo 6 nos dice el Señor. ¿Y ustedes por qué se preocupan? ¿Qué se han de vestir? ¿Con qué han de comer? ¿Por qué se preocupan? Miren las aves del cielo, miren las flores. ¿Ustedes las han visto preocupadas? ¿Ustedes han visto por casualidad una paloma con el ala puesta así y yo dónde conseguiré granos? ¿Ustedes han visto a un perro preocupado? ¿Ustedes han visto a algún animal preocupado? Ellos andan, buscan lo que tienen que hacer, pero la Biblia dice que Dios se ocupa y se encarga de ellos. Y acto seguido Jesús dice, y si vosotros, que sois más importantes, que valéis más que todo el resto de la creación, ¿no tendrá Dios cuidado de ustedes? Por eso se dice que de cada 10 oraciones, 8 o 9, nosotros las elevamos para pedir cosas que Dios sabe que nosotros necesitamos. Dios sabe que tú necesitas ropa, comida, vestido. Dios sabe que tú necesitas salud. Dios sabe que tú necesitas trabajo, que necesitas una estabilidad laboral, que necesitas una estabilidad familiar. Dios eso lo sabe. Entonces nosotros, ¿para qué le estamos pidiendo, Señor, dame un trabajo si Dios lo sabe? En cambio, Jesús dice, hay algo que Dios no puede hacer por nosotros y es, dame, hijo mío, de tu corazón. Por eso es que Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque Dios sabe de eso. Quienes se preocupan por estas cosas son los que, Jesús dice, porque los del mundo son los que se preocupan por esta situación. Por eso, lleva tus problemas a Dios. Nuestras ansiedades, llevémosla a los pies de Jesús, porque Él tendrá cuidado. Echa la carga sobre Él. Yo recuerdo que cuando los campesinos aquí en mi país cargan un bulto de arroz, un bulto de maíz o un bulto de cualquier alimento que puede ser tirado, ellos lo llevan en el hombro y cuando van a descargar, ellos no toman ese saco de una manera elegante, grácil y tierna, con cuidado para depositarlo en el piso. Ellos toman eso y ¡tum!, lo van tirando y ahí va cayendo, ahí va cayendo. Algo similar ocurre con nosotros. Echa tu carga a los pies de Jesús, no en cualquier parte. No se las eches a ningún hombre, échasela a Jesús, que Él podrá saber cómo hacer y cómo va a actuar. Por otro lado,
Hay situaciones en donde nosotros nos encontramos que Dios parece que está ausente de nosotros. Está completamente aislado. Mira tú, en el tiempo de los judíos que estaban exiliados, cuando ellos estaban exiliados en Babilonia, ellos perfectamente pudieron pensar de que Dios los había olvidado, de que esas promesas de las que tanto habían hablado los profetas, eso se había quedado en puras palabras y que a Dios no lo veían ni en pintura, no veían el actuar de Dios. Dejemos a un lado este pensamiento de los antiguos exiliados judíos y pensemos hoy en nuestra realidad. ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar que Dios nos ha abandonado y que es una utopía, que es una tontería realmente serle fiel a Dios en este mundo? Porque todos los demás que no temen a Dios parece que les va bien. En cambio uno que va a la iglesia, que da diezmo, que hace tantas cosas, a mí me va mal. O por lo menos no me va como yo quiero. Otro personaje, otro libro mejor, antes que un personaje, otro libro que en la Biblia nos presenta a un Dios absolutamente inconspicuo, un vocablo medio extraño, ¿verdad? Inconspicuo. Simplemente es un Dios que no se ve. Es el libro de Esther. En el libro de Esther, tú encuentras que a Dios no se lo menciona ni una sola vez, pero un lector cuidadoso del libro de Esther se dará cuenta que si hay un libro donde Dios aparece en todo momento, es el libro de Esther. ¿Por qué? Porque es que Dios a veces le gusta actuar detrás del escenario. A veces Dios no quiere ser tan protagónico como quisiéramos nosotros que actuara. ¿Ustedes recuerdan aquel episodio con el profeta Elías? Elías pensaba que se encontraba solo y huyó de la presencia de Jezabel, porque esa mujer malvada le había dicho que lo iba a liquidar. Y Elías salió corriendo. Se asustó y se metió en una cueva. Estando en esa cueva, Dios le dice: Elías, ¿tú qué haces aquí? ¡Qué vergüenza contigo! Acabamos de tener una victoria aplastante allá en el Monte Carmelo y tú te dejas amedrentar por esta mujer. Hombre, Elías, ¿qué te pasa? Sal fuera. Y Elías sale afuera y pasa un viento impetuoso. Dios no estaba allí. Pasa un terremoto, luego un fuego y luego un silbo apacible. La presencia de Dios no necesariamente en nuestras vidas va a ser dramática. A veces quisiéramos que Dios abriera el mar rojo otra vez, o que Dios hiciera un milagro portentoso en nuestra vida. Nada de eso ocurre. Lo que vemos es a un Dios silencioso, que actúa de una manera cauta, de una manera tranquila, invisible. Y en esas condiciones, aun cuando nosotros no podamos ver el accionar de Dios, es cuanto más necesitamos echar manos de la fe. Y hablando de fe, ¿qué es la fe? En lecciones anteriores habíamos dicho que la fe es un acto. Yo decido creer en alguien. La fe no es una abstracción. Yo a veces temo que el mundo cristiano como que ve a la fe como una fuerza que está aislada de Dios, como si fuese algo que nosotros debemos lograr que surja en nuestras vidas. Humildemente yo les presento mi opinión sobre la fe. La fe, como la define el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan. ¿Y nosotros esperamos en quién? En Dios, que es el único cierto. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Dios. En última instancia, la fe es un acto de yo creer en Dios. Esa es la fe para mí. ¿Cuál será la definición de fe para ti? No lo sé. Pero el único ser confiable en todo el universo se llama Dios. Por eso, mi querido hermano y amigo, estamos terminando ya el repaso de la lección, hoy sábado. Pero no podemos terminar sin decir, aunque las circunstancias parezcan que no tienen salida, sigue confiando en Dios. En el caso de Esther, este pueblo fue llevado hasta la máxima presión y cuando aparentemente todo estaba perdido, surgió la liberación, porque así actúa nuestro buen Padre Celestial. Mi apreciado hermano, mi querido amigo, al culminar esta lección y al dirigirnos ahora para escuchar el sermón, si es que ya no lo has tenido en otras liturgias, ve con la convicción a tu hogar de que le estás sirviendo a un Dios verdaderamente poderoso, a un Dios inigualable, a un Padre amante, a un Padre tierno. Por eso, Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.